Bienvenidos a la clase de situación de salud en el mundo. Vamos a hablar hoy día de la situación de salud a nivel global y nos vamos a concentrar también particularmente en Latinoamérica y en Chile. Lo primero que vamos a conversar es que existen diferencias sustanciales en la situación de salud de los diferentes países del mundo. Acá tenemos algunos ejemplos. Países de altos ingresos tienen en promedio, por ejemplo, casi 90 enfermeras y parteras u obstetras por cada 10.000 habitantes. Sin embargo, algunos países de ingresos más bajos tienen una cifra que llega solamente al 2. 2 enfermeras y matronas por cada 10.000 habitantes. O que cada día mueren cerca de 800 mujeres en el mundo por complicaciones del embarazo y del parto. Vemos aquí algunas otras diferencias en relación, por ejemplo, a la esperanza de vida. Un niño nacido en el año 2012 tiene una esperanza de vida de 75,8 años en un país de ingresos altos, un país desarrollado, ¿cierto?, económicamente, y 60,2 en países de ingresos bajos. En el caso de las mujeres la brecha es aún mayor, la brecha que existe entre países con ingresos altos y bajos. En el caso de las mujeres, la esperanza de vida es de 82 años en países de más altos ingresos y 63,1 en países de bajos ingresos, o sea, aproximadamente 20 años de diferencia de muerte prematura en países de ingresos más bajos. El riesgo de que un niño muera antes de cumplir los 5 años es 8 veces mayor en algunos países de África, comparativamente con países de Europa. Y algunos lugares en el mundo todavía tienen graves tasas de mortalidad infantil en niños lactantes que pueden ser prevenidas, por ejemplo, a través de la vacunación. En el caso de la toferina, que es una enfermedad que se puede prevenir mediante la vacunación, en el año 2012 más de 140.000 personas en países de ingresos bajos sufrieron tosferina. Aquí vemos también algunas diferencias en cuanto a la esperanza de vida al nacer en hombres y mujeres. Vemos que hay países como Islandia, Suiza o Australia que lideran en el caso de los varones por sobre los 80 años y mujeres también lideradas en Japón, España y Suiza, todas ellas por sobre los 85 años. En Chile tenemos, como vamos a ver más adelante, en el caso de las mujeres aproximadamente 82 años. Sin embargo, en el otro extremo de esta escala tenemos nuevos países, todos ellos pertenecientes al África subsahariana, donde la esperanza de vida de los hombres y de las mujeres es menor a 55 años, o sea, más de 30 años de diferencia. También podemos observar a nivel mundial que las muertes por sarampión, por ejemplo, que ocurrieron en el mundo entre el 2000 y el 2012, han descendido casi en un 80%. Esto gracias fundamentalmente a la aparición de las medidas de prevención primaria como son las vacunas. También podemos ver que los años de vida perdidos prematuramente, eso significa las muertes que ocurren antes de la esperanza de vida, cuando son por causas infecciosas, representan el 70% de las muertes en África. Sin embargo, solo el 8% son por causas infecciosas en los países de ingresos altos. Vemos que las primeras 20 causas de muerte prematura en hombres y mujeres alrededor del mundo es, sin lugar a dudas, la primera de todas las cardiopatías isquémicas y luego están seguidas por las enfermedades de vías respiratorias y los accidentes cerebrovasculares. Estos tres lideran a nivel mundial, sin embargo, existen diferencias sustanciales entre los países que conforman el mundo. También vemos en cuanto a la obesidad y el sobrepeso que la obesidad infantil digamos muy inicial, menores de 15 años, puede llegar a ser bastante diferente también alrededor del mundo. Vemos algunos países que presentan tasas realmente altas por sobre el 15%, algunos países fundamentalmente, también como se ve en esta infografía, en esta imagen, en África y algunos otros países también de Asia que presentan obesidad bastante alta. Lo mismo ocurre en algunos países americanos, incluyendo Sudamérica y algunos países de América del Norte, donde es bastante alta. Y algunos cambios que han ocurrido en las principales causas de muerte menores de 5 años alrededor del mundo. Vemos como ha habido una baja sustancial en muertes por causas que pueden ser fácilmente prevenibles con la tecnología de hoy día. Vemos, por ejemplo, algunas causas de muerte importantes como sarampión, paludismo, que se refiere a la malaria, que tienen prevención, ya sea por alguna vacuna, en el caso del sarampión, por ejemplo, o prevenciones a través de los hábitos de vida, de las modificaciones de la conducta, en el caso, por ejemplo, de la malaria. Sin embargo, todavía son causas importantes de muerte alrededor del mundo.
También vemos que hay algunas enfermedades infecciosas que son contagiadas en varios países del mundo a través, por ejemplo, de virus transmitidos por mosquitos, como el dengue en el caso de Chile, en nuestro territorio insular, en la isla de Pascua, y la tripanosomiasis humana, que es africana y que se conoce como la enfermedad del sueño, también está en los niveles muy bajos. Eso significa que alrededor del mundo muchas de las enfermedades infecciosas que eran altamente mortales ahora están siendo controladas. Sin embargo, vemos que la región del Pacífico Occidental de la Organización Mundial de la Salud, casi la mitad de los hombres adultos son fumadores. Latinoamérica, ¿qué es lo que ocurre? En Latinoamérica nosotros observamos que hay mejoras en la salud, sin embargo es muy relevante ver que los perfiles sanitarios han cambiado, han aparecido un montón de enfermedades emergentes, algunas de ellas bastante graves, y lo más característico es el cambio del perfil epidemiológico desde enfermedades infecciosas hacia enfermedades no transmisibles. La esperanza de vida en las Américas llega a aumentar hasta los 75 años actualmente. Vemos aquí que hay algunas tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto, de la inversión que se realiza también en salud, y vemos como hay algunos países en particular que han crecido de forma importante, como es por ejemplo Perú o Argentina, particularmente en el Cono Sur. Respecto al contexto sanitario que nosotros vivimos en Latinoamérica, lo que podemos observar es que los sistemas de salud latinoamericanos han tenido avances sustanciales, progresivos, donde se destacan grandes logros, por ejemplo, de la reducción de eventos evitables en salud. Esto significa la gran inversión que se ha hecho en prevención y por sobre todo un indicador muy relevante que es el aumento de la esperanza de vida al nacer, la cual ha ido en aumento en todos los países latinoamericanos. Sin embargo, esto tiene diferencias y podemos encontrar países que presentan mejores índices, como por ejemplo Chile, y otros países que tienen índices más deficitarios como Bolivia o Haití, donde se presentan diferencias realmente sustanciales en cuanto a los niveles de desarrollo económico sustentables y además la inversión que se ha hecho en gasto en salud y los logros y éxitos en salud. Podemos relacionar estas diferencias con comparativamente con algunas diferencias importantes que existen en los niveles de desarrollo, los determinantes sociales de la salud y en los avances en las políticas y en la cobertura de los sistemas de protección. Vemos, por ejemplo, algunas diferencias que aparecen acá. Tenemos Chile ahí destacado con algunas cifras relevantes, pero nosotros podemos observar, por ejemplo, que hay un aumento poblacional muy importante en la mayoría de los países latinoamericanos y que las tablas poblacionales están todas ellas mutando hacia una población altamente envejecida. La esperanza de vida, por lo tanto, es sumamente alta. En este caso, de los países que aparecen en la tabla, con datos obtenidos de la CEPAL en el año 2008, vemos una esperanza de vida promedio de 73 años, liderada por Chile, con 78,5 años en promedio de hombres y mujeres, pero también vemos esperanzas de vida bastante más bajas, como es el caso de Bolivia, donde hay 13 años de diferencia. También vemos aquí, ya llegando a países de América Central y del Caribe, como Cuba también tiene muy importantes tasas de esperanza de vida, al igual que Chile. Y vemos también otro país que tiene tasas bastante bajas, como es Haití. Si nosotros vemos en esta lista siguiente el porcentaje de gasto en salud que tienen como parte del Producto Interno Bruto de los países de Latinoamérica, vemos como por ejemplo Cuba y Costa Rica, que son dos países de los que tienen indicadores más exitosos en cuanto a salud en el mundo, tienen un gasto en salud del 10% actualmente. Haití tiene un gasto de 8,6%, esto significa que es un gasto bastante alto para un país con muy malos resultados en salud, y Chile, que es un país que tiene bajo gasto en salud comparativo con resultados positivos desde el punto de vista de la comparativa y del análisis en salud. De esto podemos reflexionar hartas cosas. Podemos reflexionar que Chile tiene un gasto bastante bajo en salud, pero también podemos reflexionar que la inversión, la cantidad que se invierta de plata no es necesariamente coherente con los resultados en salud. Y ahí tenemos que meternos a profundizar cuáles son las causas de que esto sea así. Porque tenemos, por ejemplo, países como Chile con profundas desigualdades de salud que presentan diferencias de logros de salud importantes en la población. Sin embargo, a veces los indicadores no son capaces de lograr captar esto.
Aquí en otro gráfico podemos ver algunas diferencias relacionadas fundamentalmente con determinantes sociales de salud, como por ejemplo la pobreza, que es muy presente todavía en nuestra Latinoamérica. Tenemos países como Bolivia, Colombia, Paraguay, donde las tasas de pobreza son bastante altas y esto va a impactar directamente la salud. También niveles de escolaridad en general que pueden ser bajos para algunos países, como por ejemplo aquí observamos en la tabla Brasil o países como Surinam en Sudamérica, donde vamos a observar algunas diferencias importantes, y tenemos Chile, por ejemplo, ahí destacado también como un indicador relevante. El índice de desarrollo humano, que es un índice que mide la calidad de vida y el desarrollo de un país a partir de 3 indicadores: educación, salud y el nivel de ingresos de la población. Vemos que Chile se encuentra en una muy buena posición con respecto a los demás países. Sin embargo, muchas veces estos indicadores pueden no revelar exactamente las diferencias que existen internas en los países a partir de los determinantes sociales. Podemos observar acá en salud reproductiva, también vemos que la población, como sabemos en Latinoamérica, los nacimientos han ido disminuyendo, pero una de las cosas que más nos importan tiene que ver también con la mortalidad materno-infantil, la cual podemos observar que existen diferencias muy importantes en los países de Latinoamérica. La mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos en el caso de Chile alcanza hoy una tasa de 10 por cada 100.000 nacidos vivos, pero existen otros países como por ejemplo Bolivia o Guyana, donde sobrepasan en el caso de Bolivia los 160 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. La muerte infantil en menores de 5 años en Sudamérica también presenta importantes diferencias. Observamos aquí que por cada 1.000 nacidos vivos Chile tiene una tasa de 7 menores de 5 años en mortalidad infantil, pero también observamos cifras bastante altas en los otros países. En cuanto a los factores de riesgo, sin embargo, nosotros observamos que Chile presenta los indicadores más negativos en la región. Tenemos que el consumo más alto del tabaco también lo tenemos nosotros, las cifras más altas de hipertensión arterial o de glicemia elevada también somos parte, el sobrepeso, nosotros tenemos el liderazgo absoluto dentro de Latinoamérica en sobrepeso, obesidad y también en colesterol elevado. La actividad física en Chile no entregó resultados para esta encuesta de la Organización Mundial de la Salud, sin embargo, sabemos por nuestra propia encuesta nacional de la salud que los niveles de actividad física son muy reducidos, más reducidos de cualquiera que las cifras que están ahí. Por lo tanto, observamos algunas discrepancias entre algunos indicadores negativos que nosotros tenemos como factores de riesgo y finalmente algunos indicadores positivos que observamos, como por ejemplo en esperanza de vida. Sin embargo, muchas veces la calidad de vida no la podemos homologar a la esperanza de vida, y esa es una de las grandes deudas que tiene la situación de salud en Chile y en Latinoamérica. Vemos acá una de las cifras más recientes que entrega la OCDE respecto a la obesidad y el sobrepeso de los países que conforman la OCDE. Este es un dato que se midió en el año 2016, pero salió hace muy poquito para el año 2018, y vemos que Chile es el segundo país con mayor tasa de obesidad entre todos los países de la OCDE. Esto significa, además, que dentro de los países latinoamericanos que conforman la OCDE, Chile también tiene liderazgo. Solamente nos encontramos por debajo de Estados Unidos, quien ha liderado las cifras de obesidad infantil desde hace muchísimos años entre todos los países del mundo. Esto es una situación, por supuesto, bastante grave que nosotros tenemos que hacernos cargo también como país. En cuanto a la cobertura de las prestaciones asistenciales en Sudamérica, también vemos que la cobertura en general es bastante alta en la mayoría de los países, específicamente también coberturas relacionadas con la atención prenatal y la inmunización. Sin embargo, vemos que pueden existir algunas cifras muy bajas en relación al uso de los anticonceptivos y las medidas de planificación familiar. Las principales causas de muerte en las Américas, la región de América, tienen que ver fundamentalmente con enfermedades no transmisibles, aquellas enfermedades que llamamos enfermedades crónicas, ¿cierto?, que no son infecciosas, que no son contagiosas y que representan finalmente la consecuencia de los múltiples cambios de hábitos de vida saludable, que a su vez han sido consecuencias de formas de vida y determinantes sociales de la salud.
Podemos encontrar en esta imagen que el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades metabólicas como la diabetes son las que fundamentalmente lideran las cifras. También vemos que existe mortalidad por suicidio y por homicidio en países de América, esto es lo que denominamos muertes por causas externas, y vemos que en general en suicidio nosotros tenemos una cifra que es bastante alta, de un 11,5 por cada 100.000 habitantes, y a diferencia de otros países como Brasil, por ejemplo, o Perú, donde las cifras son muy bajas. Sin embargo, existen otros países, fundamentalmente países de la parte más norte de Sudamérica, como es Guyana o Surinam, donde la cifra puede duplicar y bastante más el valor de Chile. Sin embargo, es una situación muy preocupante también para nosotros. En cuanto al homicidio, también una de las causas externas de muerte, encontramos que hay países como Colombia, por ejemplo, donde el homicidio en varones es muy alto, y esto, por supuesto, tiene que ver con las situaciones políticas críticas, ¿cierto? Y de gestión pública que ocurren en muchos de nuestros países latinoamericanos. Observamos en Chile una tasa de las más bajas de Latinoamérica, no deja de ser una tasa relevante, por supuesto, sobre la cual nosotros como política pública debemos tratar de hacernos cargo. Sin embargo, observamos otros países que tienen cifras totalmente complejas. También en cuanto al impacto de la salud mental en América Latina y el Caribe, encontramos que a nivel global, 10% de los años vividos con discapacidad, los años que nosotros, este es un indicador que nos menciona cuántos años una persona, desde que tiene alguna patología por la que queda con discapacidad hasta el momento de su muerte, va a vivir en situación de discapacidad. 10% de todos los años vividos con discapacidad son debidos a problemas de salud mental. Y esto es una cifra, por supuesto, muy alarmante, muy relevante, en la cual nosotros tenemos que pensar también cómo vamos a poder hacer frente a problemáticas de salud mental en un sistema sanitario que muchas veces deja de lado estas problemáticas. Entre el 1 y el 5% de todo el presupuesto de salud en Latinoamérica, solamente eso es destinado a enfermedades mentales. Y por lo tanto tenemos las consecuencias, ¿cierto?, que hoy observamos. Solamente 6 personas de cada 10 personas con trastornos psiquiátricos o del área de la salud mental reciben algún tipo de tratamiento en Latinoamérica. En el caso de Chile, lo que nosotros podemos observar es que existen múltiples informes de la Organización Mundial de la Salud, del Banco Mundial, de la ONU, de la OCDE, que nos muestran algunas cifras donde Chile queda bastante bien parado comparativamente en algunas cifras más globales como la mortalidad materno-infantil, la esperanza de vida o la cobertura de salud. Sin embargo, también es muy importante que estos informes den cuenta de las diferencias que pueden existir a nivel interno y que muchas veces nos sitúan a nivel global de forma muy positiva dentro de la región de las Américas. Sin embargo, si uno se mete dentro de solamente el país de Chile, podemos observar diferencias regionales, comunales y de clases que son muy importantes. Bueno, nosotros podemos observar, por ejemplo, en el caso de Chile, que en Chile las 3 primeras causas de muerte son enfermedades cardiovasculares, cáncer y accidentes de tránsito. Por lo tanto, podemos decir que el panorama de mortalidad en Chile está dominado por las enfermedades no transmisibles, en este caso el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, pero también por una causa que es prevenible y que se denomina dentro de las causas externas como son los accidentes de tránsito. Sin embargo, acá podemos observar que las muertes por cánceres en Chile, tanto en hombres como en mujeres, en algún minuto se relacionaron fundamentalmente con población más adulta mayor. Sin embargo, hoy también podemos encontrar que en personas más jóvenes la mortalidad por cáncer está ocurriendo. En Chile hay una alta mortalidad, por ejemplo, de cáncer de mama en mujeres que no son adultas mayores. En síntesis, nosotros podemos observar que existe un cambio en el perfil demográfico y epidemiológico en los distintos países del mundo y de nuestra región latinoamericana, y que esto nos ha trasladado a un nuevo escenario. Este nuevo escenario de salud está caracterizado fundamentalmente por 3 cosas. Por una parte, una población muy envejecida, lo que implica un panorama de salud con enfermedades propias del envejecimiento o relacionadas con la forma en que envejecemos
las personas en sociedades como las nuestras, con un carácter también más social, derivado de las condiciones en las cuales se vive la vejez en nuestros países. En segundo lugar, reducción de muchas enfermedades, particularmente las enfermedades infecciosas, que han sido muy bien abordadas, ¿cierto?, y tratadas a través de la historia de la salud pública, y eso nos ha permitido cambiar el panorama, ¿cierto?, de las enfermedades infectocontagiosas hacia enfermedades que son no transmisibles, pero además y por sobre todo prevenibles. Esto significa que hoy la mayoría de las causas de muerte de los países del mundo y de Latinoamérica son por enfermedades no transmisibles de carácter prevenible. Esto, por supuesto, desafía muchísimo a los equipos de salud para la necesidad de poder crear nuevas formas de abordaje que estén más orientadas a realizar una prevención primaria mucho más efectiva. Tenemos además muchas muertes por causas externas, particularmente en Latinoamérica. Existen muchas muertes por accidentes de tránsito, violencias con resultado, por ejemplo, de homicidios, suicidios y enfermedades relacionadas además con un ambiente que no es saludable, y un ambiente que es un ambiente natural, un ambiente dado por una contaminación del aire, del suelo, del agua, en los espacios donde nos relacionamos, pero también un ambiente no saludable desde el punto de vista social, con diferencias y desigualdades que son muy abismantes dentro de la región latinoamericana, muchas veces más abismantes dentro de nuestra región latinoamericana que en otros continentes, y esto crea un espacio sobre el cual desarrollamos nuestra vida que no solamente no es saludable, sino que además es promotor directo de muchas de las enfermedades que hoy conocemos como enfermedades determinadas a través de formas sociales, ¿cierto?, que los países hemos creado. A esto es lo que denominamos nosotros los determinantes sociales de la salud, y que nos explican tantas de las enfermedades que tenemos en nuestra Latinoamérica. Necesitamos generar un énfasis en las agendas de los sistemas públicos, la gestión de los servicios de salud que estén orientados a los determinantes sociales, que estén orientados a disminuir la mortalidad por causas de enfermedades que no son transmisibles, pero que son totalmente prevenibles, y necesitamos además que el sistema de salud se vincule fuertemente al cambio poblacional. En cuanto a las perspectivas, nosotros podemos ver que en los países de Latinoamérica es necesario evaluar, fortalecer, asegurar mayor cobertura y protección social. Los sistemas de salud en Latinoamérica son muy variables, algunos de ellos mixtos, ¿cierto?, con un fuerte componente privado como es el nuestro, en el caso de Chile, pero también existen otros sistemas de salud que son gratuitos, universales, como es el caso, por ejemplo, de Cuba, otros sistemas de salud que están orientados, por ejemplo, a los pueblos indígenas, como es el caso de Bolivia, y que muchas veces aseguran una cobertura que está más relacionada con las necesidades de esa población. En este caso, todos los países necesitamos transitar hacia un sistema de salud que genere mayor cobertura y protección social, sobre todo en población más vulnerable, sobre todo en lugares que requieren mayores intervenciones más intensas, como son aquellos caracterizados por la pobreza, la ruralidad y la vulnerabilidad desde el punto de vista social. En este caso, nosotros vamos a sintetizar que las enfermedades no transmisibles son las principales causas de muerte en el mundo y también en Latinoamérica. En segundo lugar, las enfermedades respiratorias y también las enfermedades como por ejemplo la diabetes, que tienen una prevalencia muy alta a nivel mundial y que cada vez están generando una mayor relación con muerte prematura. 4 de cada 5 muertes anuales se debe a alguna de estas 3 enfermedades: cardiovasculares, enfermedades respiratorias, cáncer y diabetes, de estas 4 enfermedades. Y que 4 de cada 5 muertes se den en el marco de estos 4 grupos de enfermedades indica que todos los sistemas de salud deben hacer un esfuerzo fundamental por poder desarrollar ciencia, tecnología, capital humano y servicios de gestión y administración que estén orientados hacia la prevención en esos 4 grupos más importantes, que son los de causas de muerte.
También tenemos la realidad de otros países, como por ejemplo algunos países africanos, algunos países asiáticos y también algunos países de Latinoamérica, donde el perfil de mortalidad todavía está bastante liderado por las enfermedades infecciosas, y en este caso es fundamental que se realice cooperación internacional para que otros países que también tienen un desarrollo tecnológico más avanzado y mayores recursos para poder hacer una inversión sanitaria sean capaces de poder generar un panorama de inversión en salud orientado hacia las necesidades de cada población.